Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Quiero pedirles una disculpa, tuve que hacer un poco más tarde en esta noche el estudio o la reflexión bíblica, por cuanto tuve una dificultad con mi perrita, que lamentablemente pues está muy enferma. Tuve que llevarla con el veterinario y pues casi hace un ratito nada más que llegamos. Y bueno, pues de paso les solicito por favor sus oraciones en favor de Brandy, mi perrita, que tiene un problema aparentemente serio en el hígado y está tumbada ahí. No sé si el Señor le dará la vida o no, pero pues estamos esperando en la misericordia de Dios. Así que por favor, ore por mi perrita, que está muy enferma. Bueno, en esta noche simplemente traigo una pequeña reflexión en un texto que todos conocemos muy bien, que hemos usado una y otra vez, o quizás lo hemos escuchado una y otra vez, y se encuentra en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20, donde en las palabras del Señor dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, sin dudas un versículo muy conocido, pero generalmente muy mal usado, fuera de su contexto. Aunque digo que no cometemos gran error con eso cuando aplicamos este versículo a los inconversos, ¿verdad? Con legítima razón estamos seguros que el Señor está llamando a la puerta de las personas para que se arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo. Pero este versículo no está en un contexto evangelístico, así que aunque es una verdad esa que acabamos de decir, no es este versículo el que necesariamente contempla esta verdad. Porque si nosotros nos damos cuenta, el mensaje en su totalidad es a la iglesia de la Odisea, por lo que el Señor está hablando aquí con una iglesia, con personas que ya habían conocido el Evangelio, se habían convertido a Jesucristo. Entonces, bueno, partamos de ahí. La palabra esta que encontramos en el versículo 20, entonces, está primero relacionado a los creyentes. Primero y último, porque realmente el pasaje solamente tiene que ver con la relación de Cristo con una de sus iglesias. Ahora, creo que la figura, ¿verdad?, de alguien llamando a la puerta, pues es conocida por todos, desde la antigüedad hasta hoy. Pueden cambiar las puertas y los timbres, pero hay una realidad. Este sonido de que alguien llamando a una puerta inmediatamente capta la atención de todos, porque definitivamente estamos pues enseguida dispuestos a atender a ese llamado y saber quién está a la puerta de nuestra casa, ¿no? Es una figura con la cual estamos todos familiarizados, de seguro los creyentes también, en la iglesia de la Odisea. Por esa razón el Señor le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y a otras iglesias le dice otras verdades relacionadas a la puerta, ¿verdad? O sea, una figura muy conocida, ¿no? Y el Señor habla de la puerta estrecha. En fin, todos sabemos lo que representa una puerta. Y en este caso, para la iglesia de la Odisea, no era más que el llamado del Señor, que le estaba pidiendo algo a esta iglesia. Es decir, el Señor llama a la puerta de estos creyentes porque el Señor conocía la condición de estos creyentes. Y el Señor les llama para que estos creyentes tomaran una decisión y abrieran la puerta. Evidentemente, podían escoger no abrir la puerta, pero eso sería algo fatal para ellos.
Y nos atrevemos a decir que el Señor estaba llamando a la puerta de estos creyentes, primeramente porque Él deseaba que estos creyentes en la Odisea se comprometieran seriamente con el Evangelio, se comprometieran seriamente con Jesucristo. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Bueno, cuando dice ángel, está haciendo alusión probablemente al líder o a los líderes que atendían a esta iglesia. Probablemente había un líder principal. No sé si podríamos llamarle un pastor, un ministro, pero era alguien que tenía responsabilidad por los creyentes en la Odisea. Y dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. O sea, y interesante que el Señor hace alusión a estos títulos tan conocidos por ellos y que seguramente iban a dar peso a las palabras que el Señor iba a pronunciar después, porque es el amén, o sea, el así sea, ¿verdad? Es la palabra oportuna, la palabra que requiere de una acción, el testigo fiel, alguien que realmente sabe la condición de todos, especialmente en este caso de la iglesia de la Odisea. Testigo fiel y verdadero, que no puede equivocarse, que está en la verdad. El principio de la creación de Dios. O sea, cuántos nombres, ¿no? Para darle peso a las palabras que siguen. Porque las palabras que siguen, realmente, hermanos, no fueron muy fáciles de recibir por estos hermanos. El Señor le dice: yo conozco tus obras. O sea, si hay alguien que conoce nuestras obras, es el Señor. Porque Él nos formó, Él nos hizo. Y aquí el Señor conoce, como testigo fiel y verdadero que es, las obras de estos creyentes en esta iglesia de la Odisea. Y le dice que ni eres frío ni caliente. O sea, estás en medio de estos dos extremos. El Señor está diciendo: es preferible que seas frío a que seas tibio. Porque si eres tibio, pues no te has definido. Estás en una posición intermedia. Y por eso, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. En el versículo 16. Pero por cuanto eres frío, por cuanto eres frío, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eres tibio, perdón. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, es una actitud que no demuestra compromiso completo y firme. Porque si Él dice: ojalá fueras frío o caliente, ¿verdad? Por lo menos la persona fría, pues definitivamente está en una posición clara. Y puede estar en una condición incluso de apostasía, ¿verdad? Porque dice aquí que está hablando con creyentes. Bueno, es preferible que la persona esté definida, aunque sea del lado contrario, a que esté en una posición intermedia donde no se sabe quién es, ni qué piensa, ni con quién está. O sea, es una condición tan deplorable que el Señor dice: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, no soporto esa condición. No puedo bregar con personas, con creyentes que tengan un escaso compromiso conmigo, pero que tienen también coqueteo con el enemigo y con el mundo. Entonces, además de llamarle a un compromiso, a que se definieran, y ojalá, dice el Señor, pues sea para ajustarse al lado del calor, a estar en ferviente servicio al Señor,
Ojalá eso sucediera. Pero si no, preferiblemente que fueran fríos. Pero está tocando la puerta de esta iglesia, llamando a los cristianos a que se comprometan completamente con el Señor. Y yo creo que hoy también el Señor está tocando la puerta de nuestras iglesias para que de una vez por todas nos consagremos, nos rindamos completamente a su voluntad y podamos hacer la diferencia en nuestras iglesias. Es probable que la causa de la crisis que vivimos en muchas de nuestras iglesias es porque no hay creyentes que están completamente comprometidos con el Señor y su obra, sino que están tibios, están perezosos, están contemplativos, pero sin tomar acción, sin poder contarse con ello en todas las cosas que sean necesarias. Además le dice el Señor, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea que parte de la tibieza, de la condición de ser tibio, para estos creyentes en la Odisea, era que ellos tenían una presunción, eran presumidos de tener algo, pero que no era el ideal de Dios. Ellos decían, según el testimonio del Señor, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, que tenían un concepto muy elevado de sí mismos y un orgullo tremendo de su condición, por haber quizás logrado algunas victorias, algunos hechos que le beneficiaron económicamente y probablemente sí tenían esas riquezas materiales. Pero desde el punto de vista del Señor, dice el versículo, pero y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Imagínense, ¿no? Ellos creyendo que eran ricos y que no les faltaba cosa alguna y que no necesitan de nadie, y el Señor le dice, ustedes no son más que unas personas miserables, pobres, ciegas y desnudas, que no saben reconocer su verdadera condición espiritual. Porque la verdadera condición espiritual, cuando se trata de estar en crisis espiritual, no siempre es fácilmente reconocida por aquellos que la están atravesando. Al contrario, presumen de otra cosa para esconder su condición espiritual. Yo soy rico, yo soy poderoso, y dan una apariencia de piedad, pero la verdad delante del Señor es que son unos pobres, miserables, ciegos y desnudos que no tienen visión espiritual. Por eso Jesús dijera en el sermón del monte, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, aquellos que reconocen su condición espiritual, aquellos que saben decir, sí Señor, realmente te necesito, no soy nada y te necesito a ti en mi vida. Hoy el Señor desea este tipo de creyentes y por eso sigue tocando la puerta y llamando para que dejemos la ceguera espiritual, para que dejemos la presunción de ser algo en este mundo, porque la Escritura enfatiza en la misma boca del Señor Jesús que habiendo acabado todo lo que tenemos que hacer, debemos considerarnos siervos inútiles. Y es por esta misma razón que el Señor entonces les dice, por tanto yo te aconsejo a los cristianos en la Odisea, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea que el Señor, en otras palabras, le está llamando al arrepentimiento,
a reconocer su verdadera condición espiritual, para que de esa manera entonces el Señor pudiera entrar a sus vidas. Es la puerta que Él está tocando, llamándonos al arrepentimiento, a que dejemos de presumir. Hoy pues se presumen de muchas cosas y no faltan los que, como estos cristianos en la Odisea, presumen de sus riquezas, de sus logros, presumen de sus títulos, presumen de sus milagros y de muchas cosas. Pero en el fondo son tan ciegos y tan miserables como estos cristianos en la Odisea. Lo más triste es que el Señor está llamando a la puerta de los corazones de sus hijos que están en esta condición y que ellos no están escuchando. O más bien, están escuchando pero no están abriendo la puerta y permanecen en sus pecados. El Señor está dando una oportunidad a estos creyentes para que ellos pudieran salir adelante. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, están ellos todavía en el grupo de los amados del Señor. El Señor no está diciendo que estas personas están totalmente perdidas, porque le estás dando la oportunidad de abrir la puerta y dejarlo entrar a Él y poder entonces arrepentirse. Por eso dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, el llamado es para que reconozcan que han fallado, que han pecado contra el Señor y que tienen una condición espiritual deplorable. Entonces, el llamado del Señor es para que acudamos a Él. En el 20 que ya leímos, y que es el versículo principal de la reflexión, dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, el Señor promete una relación cercana, de comunión con aquellos que escuchen el llamado y abren la puerta, reconociendo su condición espiritual. Pero al altivo, al orgulloso, el Señor lo resiste. No puede tener en ninguna manera comunión con Dios. Y si persiste en su mal camino, pues se perderá eternamente. Al que venciere, dice el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice de las iglesias. Hay que tener oído espiritual, es poder escuchar esa voz que nos llama. Es poder atender a la puerta de nuestro corazón y dejar entrar al Señor para que Él se posesione de nuestra vida en el mejor sentido de la palabra, para que Él se siente en el trono de nuestro corazón, de nuestra vida, y todos nuestros asuntos sean gobernados con Él. Porque no es que el Señor nos quita, nos anula, no. Él nos pide que ajustemos nuestra vida a sus principios, que vivamos en obediencia a su palabra. Y de esa manera gozaremos de una comunión íntima y especial con el Señor. Dios les bendiga a todos. Espero que estén bien y que las oraciones que estamos haciendo como iglesia, como personas individuales, sean respondidas por el Señor en su tiempo y en su voluntad. Les ruego nuevamente, les pido oración por mi perrita, que está muy enferma, y pues la verdad, solamente que el Señor quiera, podrá seguir viviendo. Que el Señor les bendiga, muchas gracias por escuchar y vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero, y tu palabra nos llama, Señor, a que abramos nuestro corazón, la puerta de nuestro corazón, y dejemos que Jesús entre y reine completamente en nuestras vidas, y dejemos de justificarnos y dejemos de vivir unas vidas mediocres
tibias que tú no soportas, Señor. Perdónanos por las muchas veces que hemos encontrado complacencia en algo y nos hemos justificado, pero no estamos asumiendo un verdadero compromiso contigo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para que de una manera segura caminemos contigo a la patria celestial. Bendice en esta noche a mis hermanos. Sé con cada una de las necesidades que ellos puedan tener, Padre Santo, que tú tengas misericordia de las vidas de mis hermanos y puedas, Señor, encontrar en ellos esta tierra fértil para que tu palabra lleve fruto digno de arrepentimiento. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, Señor, gracias porque podemos poner todas nuestras preocupaciones en tus manos. Aún, Señor, interceder por nuestros animalitos, por nuestras mascotas, Señor, porque son criaturas tuyas, Señor. Y yo quiero pedirte por la vida de Brandy, Señor, que tú permitas que si ese tiempo que ella tiene que morir, Padre, que sea en paz y sin sufrimiento. Y oh Señor, si quieres dejárnosla por un tiempo más, pues te ruego que ya mañana, Señor, sea otro el semblante. Bendito seas para siempre, Señor. Te lo pedimos humildemente todo en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una feliz noche, hermanos. La paz de Cristo sea con todos. Amén.